Paso 3. Prevención. Prevenir las señales. Ahora que ya has identificado la señal, la rutina y la recompensa de tu hábito, el siguiente paso es prevenir las señales. En el campo de la salud, se considera que prevenir es mejor que curar. Esto también es cierto cuando se trata de cambiar un mal hábito. Evitar la tentación significa alejarse de objetos, lugares y personas que gatillan el hábito. Debido a que los hábitos ocurren a un nivel subconsciente, es más fácil evitar el disparador que interrumpir la acción indeseada una vez que ocurre. No te das cuenta que estás mordiéndote las uñas hasta que alguien te lo recuerda. Puedes cambiar tu rutina diaria para intentar evitar el lugar o el momento en el que experimentas el detonante, o puedes satisfacer tus factores detonantes de otra manera. La forma de hacerlo depende de los datos que hayas registrado sobre tu señal. Si has encontrado que comienzas tu rutina en cierto lugar, hora del día o cuando estás en cierto estado de ánimo, puedes reorganizar tu día para que nunca vuelvas a estar en esa situación. Si logras eliminar la señal de tu vida, habrás cortado la cabeza de la serpiente. También puedes planificar para satisfacer los detonantes de otra manera. Veremos esto en la siguiente sección sobre cómo reemplazar un mal hábito con un buen hábito. Por ejemplo, si estás intentando dejar de beber alcohol, elimina todas las bebidas alcohólicas de tu casa. De igual forma, si te invitan a un evento donde servirán bebidas alcohólicas, considera rechazar la invitación. Si tu asistencia es obligatoria, evita la tentación manteniéndote alejado de la barra y encuentra algo en qué ocuparte. Si estás intentando reducir el uso de tu teléfono móvil, manténlo guardado en un bolso o mochila la mayor parte del tiempo. Si estás en casa, manténlo en una habitación diferente. Practica el arte de la conversación cara a cara. Otra alternativa es poner un recordatorio en el mismo fondo de pantalla de tu teléfono. De este modo, cada vez que lo desbloquees, leerás que debes apagarlo. Mi experiencia. Para eliminar la señal de mi vida, lo primero que hice fue asegurarme de siempre tener algo que hacer por las noches. Hice más planes con amigos, planeé leer un libro o meditar. Debido a que en las noches llegaba a casa con poca energía, programé hacer cosas que no tienen mucho que ver con la fuerza de voluntad, pero que de todas formas eran hábitos sanos. Crea asociaciones. Relaciona algo desagradable con el hábito que estás intentando dejar. Este método puede ser muy eficaz si lo practicas constantemente. Los psicólogos y coach utilizan esta estrategia. Por ejemplo, si tienes el hábito de morder tus uñas, puedes recubrirlas con alguna sustancia de sabor desagradable. Un método muy eficaz utilizado por los profesionales en el comportamiento es el método de la banda elástica. Para ello debes usar una banda de elástica alrededor de tu muñeca. Tiene que estar suelta para que no te incomode. Cada vez que te descubras realizando un mal hábito, la debes estirar y soltar. Esta práctica reprograma tu mente subconsciente, asociando el dolor con el mal hábito. Para hábitos más graves, existen medicamentos recetados por profesionales, pero cumplen el mismo efecto. Por ejemplo, en el caso del alcoholismo, el medicamento más antiguo aprobado para combatir la dependencia al alcohol es el Antabuse. Este medicamento interfiere con la capacidad del cuerpo para metabolizar el alcohol, lo que provoca que la persona experimente sensaciones desagradables como náuseas, dolores en el pecho, dolores de cabeza, etc.